Bueno, vamos a la palabra de Dios, vamos a compartir el mensaje de esta mañana. Seguimos con la serie sobre el libro de Josué, muy bien. Seguimos con esa serie, con los capítulos de ese libro. Y me alegra de que haya tocado el capítulo que tocó esta mañana en un campamento de adolescentes, donde hay muchos adolescentes, porque creo que vamos a meditar sobre algunos principios que la palabra de Dios nos enseña y nos advierte, que si los ponemos por obra, creo que van a aprender o van a evitar muchos problemas en su vida y van a poder tomar decisiones sabias. Cuando era muy pequeño, y los que son de mi época, de la edad de, ¿qué? ¿Bronce? ¿No? Algunos de edad de piedra, van a recordar lo que voy a decir. Mi mamá veía un programa de televisión todos los días, que era un programa de cocina, conducido por una famosa cocinera argentina llamada Doña Petrona C. de Gandulfo. Bueno, los que tienen más de 35 como yo lo van a recordar, ¿sí? Sus recetas eran famosísimas porque eran prácticas, eran para la vida cotidiana, para la ama de casa, y les enseñaba todos los días una receta diferente. Estuve leyendo un poquito acerca de su historia, bueno, algunos detalles que no valen la pena mencionar, pero sí me llamó la atención esto, que sus recetas fueron tan famosas que trascendieron generaciones, y aún el día de hoy todavía sus libros se siguen vendiendo. Sus libros, escritos entre los años 60, 70 y 80, han tenido 120 ediciones. Han sido traducidos a decenas de idiomas. Y la razón principal por la cual las recetas de Doña Petrona tenían tanto éxito es porque eran recetas simples que cualquiera podía repetir esperando que el resultado fuera el mismo que Doña Petrona tenía en el programa de televisión. Recetas fáciles de hacer. Estuve leyendo y me ayudó a recordar el famoso flan de Doña Petrona, ¿no? Con cómo batía los huevos y cómo lo hacía. Todo el mundo quería hacer lo que Doña Petrona hacía y todo el mundo quería tener el resultado que Doña Petrona tenía. Este principio de repetir procesos e ingredientes y esperar el mismo resultado se aplica casi en todas las ciencias. Es un proceso. Si nosotros tomamos los mismos ingredientes y los metemos dentro del mismo proceso, el resultado va a ser siempre el mismo. La industria sabe mucho de esto. Henry Ford fue en su comienzo de la producción de autos en los Estados Unidos quien más lo potenció con el famoso Ford-A. Ahí él potenció esto de hacer procesos esperando siempre los mismos resultados. Sin embargo, muy al contrario de esta ley casi natural, el carácter humano en general es propenso a actuar a contramano de estos principios y repetir los mismos errores, propios o ajenos, una y otra vez, creyendo que la próxima vez el resultado será diferente. Hacemos lo mismo, actuamos de la misma manera. En casa discutimos por las mismas cosas, actuamos y esperamos que el resultado sea diferente. Si recordamos el principio de Doña Petrona, mismos ingredientes, mismos procesos, mismos resultados, ¿sí? Personas que se rodean de las mismas personas toman siempre las mismas decisiones, siempre inician relaciones con personas inconvenientes, hacen las mismas cosas, tienen las mismas conductas, con la ilusión de que algún día los resultados serán diferentes, pero esto nunca será así. Si queremos resultados diferentes, necesitamos hacer cosas diferentes.
En la Biblia parece que Israel tenía esta loca idea. Cada tanto volvía a caer en el mismo error, en las mismas acciones, en las mismas faltas, esperando que los resultados fueran diferentes. No les alcanzaba el fracaso anterior, no les alcanzaba la experiencia de sus padres o de sus abuelos. Una y otra vez caían en los mismos pecados o en errores similares con resultados, obviamente, iguales que los del pasado. La semana pasada, si usted recuerda, vimos el capítulo 7 del libro de Josué, donde el pecado de una familia, el pecado de un hombre junto con toda su familia, había traído mucho mal en el pueblo. Ese capítulo nos recordó que nuestro Dios es un Dios santo y que de ninguna manera está dispuesto a aceptar el pecado de nadie. Sin embargo, el capítulo 7 y el pecado de Acán no fue una novedad. Israel tenía todo un historial de errores y de pecados que les había traído desgracias y aún así parece que todavía no habrían aprendido. El capítulo 8, que no va a ser el capítulo que vamos a ver esta mañana, lo voy a pasar un poquito rápido porque quiero mirar el capítulo 9, queremos avanzar sobre la serie de Josué para terminar este precioso libro. El capítulo 8 nos muestra que el pueblo obediente se santifica, es decir, saca lo que estaba mal dentro del pueblo y esto trae la victoria, porque el capítulo 8 nos va a contar acerca de la conquista de Jai, ese pueblo que le había traído tantos dolores de cabeza algunos días anteriores. Y el capítulo 8 nos recuerda que esta conquista no fue porque fueron hábiles soldados o porque tuvieron una mejor estrategia, sino simplemente porque esta vez se pusieron en las manos del Señor en santidad. Escucha estos dos pasajes y vamos a ver claramente esto que estoy diciendo. En el capítulo 7, en medio del pecado de Acán, el Señor les dice lo siguiente: los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a hacer maldición. No estaré más con ustedes si no destruyen lo que está mal en medio de ustedes. Es decir, el condicional para que Dios los acompañara en cada batalla es: pónganse a cuenta con Dios, santifíquense y entonces lograrán la victoria. Así habla el capítulo 7. Ellos producen la santificación. Usted recuerda lo que estuvieron el domingo pasado. El capítulo 8, versículo 1 dice las siguientes palabras: Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira que yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. El capítulo 8 termina con una lectura de la ley. Nuevamente el libro de Josué está haciendo énfasis en la importancia de conocer las Escrituras, de conocer la Biblia y de vivir de acuerdo a las enseñanzas que la Biblia nos da. Antes de entrar en el capítulo 9 y de hacer su lectura, necesito que pongamos un poco de contexto de lo que está ocurriendo en esta etapa o en esta parte del libro de Josué. Cuando uno lee el relato bíblico con ojos de nuestro tiempo o con ojos contemporáneos, sin el conocimiento de lo que está ocurriendo en la historia, puede encontrarse con algunas dificultades interpretativas e inclusive puede formarse una imagen equivocada de Dios, como un Dios cruel, como un Dios malvado, un Dios que manda la destrucción de esos pueblos solo porque quiere colocar a su nación en la tierra de Palestina. Pero déjame que te ponga rápidamente en contexto de lo que está ocurriendo en Palestina, de lo que está ocurriendo en Canaán y por qué el Señor toma determinadas decisiones. En primer lugar, todos sabemos que el pueblo de Israel y toda la historia del Antiguo Testamento, esto lo he repetido muchas veces en muchos mensajes, Dios nos cuenta la historia de Israel porque Dios está llevando adelante su plan de salvar el mundo entero por el nacimiento del Mesías en medio de Israel. De hecho, así ocurrió. Jesucristo, el Salvador del mundo, nace en Israel. Dios está creando una nación, su nación, la nación que traería salvación al mundo entero. La salvación de toda la humanidad dependía de que Israel cumpliera su propósito y esto era algo serio.
Siempre vamos a tomar el mismo ejemplo. Si uno va al médico y el médico te dice, mira, tenés tu mano encangrenada y si no la corto te vas a morir, se va a infectar todo tu cuerpo. ¿Qué le diríamos al médico? No sea cruel, no me quite la mano. Claro que no, le diríamos cortala, porque por salvar mi vida y salvar todo mi cuerpo, un mal menor trae un beneficio mucho mayor. ¿Estamos bien? Eso es lo primero. Dios está llevando adelante su plan de salvar el mundo entero. Por eso cuando Israel caminaba en los planes de Dios, era una nación bendecida, pero cuando se desviaba, era corregida y juzgada. Algo que quiero comentar a la pasada. Tengamos mucho cuidado, creo que lo he dicho en algún otro mensaje o lo he hablado con alguien en lo personal, tengamos mucho cuidado cuando leemos los acontecimientos actuales de Israel. Dios no bendice a Israel por ser Israel. Dios no está de acuerdo con las injusticias de Israel y toda la Biblia nos muestra que cada vez que Israel hizo algo malo, Dios trajo juicio sobre ellos. ¿Estamos bien? No significa de que Dios aprueba si es que Israel en este momento, en nuestro momento de la historia, está cometiendo injusticias. No significa que el Señor esté aprobando eso. Dios va a juzgar a su pueblo por sus actos de la misma manera que lo hace con su iglesia. ¿Estamos bien? Sigo más adelante. En segundo lugar, además de que Dios necesitaba una nación y un territorio para traer su plan de salvación, hay que conocer un poquito las naciones que habitaban Canaán en ese momento. Canaán estaba habitada por diversas tribus-estados. Tenían un rey, tenían un gobernante. Eran ciudades importantes, ciudades grandes, ciudades poderosas. De hecho, el Señor en Deuteronomio capítulo 9 le habla a Israel y le dice: oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones que son más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto. No eran tribus pequeñas de nómadas que andaban de acá para allá. Eran estados poderosos con ciudades amuralladas, como ya lo vimos, la ciudad de Jericó. El informe que trajeron los 10 espías en Número capítulo 13 nos confirma lo que era la gente que vivía en la tierra de Canaán. Dice, capítulo 13 del libro de Números: la gente que habita esta tierra es fuerte, las ciudades son muy grandes y fortificadas. Versículo 32, la tierra que recorrimos para explorarla se traga a sus habitantes. Toda la gente que allí vimos son hombres de gran estatura. Vimos gigantes como los hijos de Anac. Ante ellos, a nosotros nos parecía que éramos como langosta y a ellos también así les parecíamos. Claramente, la tierra estaba habitada por naciones poderosas, las cuales Israel no podría conquistar sin la ayuda del Señor. El pueblo de Israel no era un pueblo guerrero, no tenía experiencia en la batalla, así que necesitaba indudablemente la ayuda de Dios para poder conquistar la tierra prometida. Pero lo más importante de todo es este punto que quiero desarrollar ahora sobre el contexto de las naciones de Israel. Esto que acabo de mencionar hasta ahora es la mirada natural del pueblo, su poder militar, la cantidad de soldados, su poderío, el tamaño de los hombres. Ahora quiero que corramos por un momento el velo y veamos la realidad espiritual de estas naciones. La tierra de Canaán estaba formada por pueblos que adoraban a deidades que les demandaban derramamiento de sangre. Cada una de estas religiones tenían características particulares, pero se unían en el sacrificio de animales, de personas y de niños. No solamente había idolatría, es decir, que había sacrificio a los ídolos, sino que el sacrificio ritual de los enemigos y especialmente el sacrificio de niños era una práctica habitual. Sus deidades más importantes, Baal y Astoret, cuyos templos estaban muy cerca siempre el uno del otro, en medio de los dos templos se construía un cementerio donde se enterraban los niños que habían sido sacrificados a sus dioses como sacrificios humanos. La arqueología moderna ha confirmado a través de los descubrimientos que esto es una realidad. Los sacerdotes de Baal y Astoret, la deidad masculina y la deidad femenina, se encargaban oficialmente del sacrificio de los niños, no solo de los primogénitos, sino de todo niño o toda demanda que
tuviera esa deidad para poder llevar adelante un propósito, ya sea en la familia o en el pueblo. Un famoso arqueólogo e historiador llamado Albright, él dijo que la religión cananea ha sido la religión más depravada que ha conocido la humanidad en toda su historia. Por eso la aniquilación de Canaán y de sus pueblos tenían dos razones muy importantes. Uno era el juicio de Dios sobre ellos, sobre los que habían decidido adorar al mismo infierno. Deuteronomio capítulo 9, versículo 5 lo aclara el Señor. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón vas a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones es que serán conquistados. Pero por otro lado, había una razón protectora. No podía Israel llevar adelante su propósito en medio de estas naciones. Porque si Israel convivía con estas naciones paganas, lo más probable es que terminaran contaminándose. Estas naciones eran un peligro para los fines del pueblo de Israel. Y déjame que estoy llevando el mensaje a donde va el capítulo 9 y por qué la importancia del capítulo 9. Israel no podía tolerar en medio de ellos la presencia de estos pueblos porque corría el riesgo de contaminarse y alejarse del propósito de Dios. La historia bíblica demuestra que cuando los israelitas aceptaron las costumbres de los pueblos paganos y comenzaron a negociar con ellos, cuando comenzaron a casarse entre ellos, cuando se mezclaron, el pueblo de Israel se apartó de Dios, armó altares y adoró a los dioses paganos de Canaán e inclusive compartió sus prácticas abominables. Mirá lo que dice Jeremías capítulo 32, 25, ya estoy llegando al capítulo 9 de Josué. Ustedes edificaron santuarios paganos a Baal. Allí sacrificaron a sus hijos e hijas. Le está hablando Israel. Dice Dios, jamás ordené un acto tan horrendo. Ni siquiera se me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Qué maldad tan increíble la que hizo que Judá pecara tanto. De esto el Señor lo quería cuidar, de esto el Señor los quería proteger, de esto el Señor, por esta razón el Señor mandó a que destruyeran todas las naciones de la tierra de Palestina. Ahora, esto para hacer una aplicación en nuestro tiempo, de la misma manera que la advertencia del Señor fue en el pasado, el Señor la sigue repitiendo hoy. Dios sigue advirtiendo a su pueblo sobre la influencia del mal y de los malvados sobre ellos. Dios sigue diciendo a su pueblo que es santo, apartado para Él, que la única manera de cumplir su propósito es vivir en santidad y apartado de todo mal. Pero también en nuestro tiempo, cuando el pueblo de Dios se mezcla con personas o en ambientes sin Dios, regularmente la corrupción termina conquistando los santos. La Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que jamás puede haber comunión entre Dios y las tinieblas, que jamás puede haber comunión entre el mal y el bien, que jamás pueden mezclarse estas dos cosas. Esto está claro en las Escrituras. Y déjame que lea un último pasaje antes de ir a Josué capítulo 9. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14. Si lo querés anotar, hasta el versículo 18. Mira lo que dice. No se asocien íntimamente con los incrédulos. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. De nuevo. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Y el énfasis en este pasaje está puesto en el adverbio íntimamente. Es decir, no significa de que no tenemos que tener relaciones con la gente sin Dios. No, seríamos una secta, seríamos cualquier cosa. No, tenemos que tener relaciones con la gente normalmente, pero no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Y va a dar las razones el apóstol Pablo. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo?
¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios, nosotros, y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de esas relaciones con los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Sí, yo sé cuál sería si fuera una charla íntima que tuviéramos, yo sé cuál sería. ¿Y qué hacemos para predicar el Evangelio? No podemos aislarlos, no podemos vivir adentro de una cubetera o adentro de una heladera o lo que fuera. Claro que tenemos que amar a los pecadores. Claro que tenemos que amar a las personas sin Dios. Claro que tenemos que hablarles del Señor. Claro que tenemos que ganarnos su confianza. Pero no compartiendo sus pecados o sus prácticas pecaminosas con tal de caerles agradable y ver de que no somos tan religiosos. No, no ese es el camino. El camino es mostrando una verdadera vida cristiana, una vida pura y diferente, que es lo que este mundo está necesitando, ¿sí o no? Hay demasiada maldad en este mundo, mi hermano, para que nosotros nos unamos a ella. Hay demasiada corrupción en este mundo para que nosotros seamos parte de ella. Hay demasiado pecado en este mundo para que nosotros seamos parte de lo mismo. Nosotros tenemos que ser gente diferente, honrada, honesta, trabajadores esforzados, hombres de bien, mujeres de bien. Eso es lo que Dios nos desafía que seamos en medio de una generación llena de pecado. ¿Amén? Capítulo 9. Ahora sí. Mira qué introducción me mandé, ¿no? Capítulo 9, versículo 1. Cuando se supo esto, todos los reyes hititas, amorreos, cananeos, fereceos, jevitas y jebuseos que habitaban en las montañas y llanos y en toda la costa del Mar Grande frente al Líbano, de este lado del Jordán, se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y el pueblo de Israel. Pero cuando los habitantes de Gabaón supieron lo que Josué había hecho en Jericó y en Jai, astutamente planearon fingir que eran embajadores. Así que se echaron sobre sus asnos unos sacos viejos y odres de vino viejos, rotos y remendados, y se pusieron además vestidos viejos y sandalas viejas y recocidas, y tomaron por el camino pan que estaban todo seco y mohoso. Entonces fueron al campamento de Josué que estaba en Gilgal y le dijeron a Josué: venimos de un país muy lejano, queremos que ustedes hagan una alianza con nosotros. Los israelitas le dijeron a los givitas: tal vez ustedes viven en medio de nosotros, ¿por qué habríamos de hacer una alianza con ustedes? Ellos respondieron: porque nosotros somos tus siervos. Pero Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos les dijeron: venimos de un país muy lejano por causa del nombre del Señor tu Dios. Hemos oído hablar de su fama y sabemos lo que hizo en Egipto, así como lo que hizo con los dos reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, es decir, con Sihón, el rey de Hesbón, y con Og, el rey de Basán, en Astarot. Fue esto lo que llevó a los ancianos y a los habitantes de nuestra tierra a decirnos: tomen provisiones para el camino y procuren encontrarse con ellos y decirles que somos sus siervos y que queremos hacer una alianza con ellos. Miren el pan que hemos traído para el camino. El día que partimos para venir a su encuentro, lo tomamos de nuestras casas y estaba caliente, pero mírenlo ahora, está seco y mohoso. Estos odres de vino también estaban nuevos cuando los llenamos y ahora ya están rotos. Nuestros vestidos y sandalias ya se han gastado porque el camino ha sido muy largo. Los hombres de Israel tomaron parte de sus provisiones sin consultarlo con el Señor. Quiero que se quede con el versículo 14. Tomaron de sus provisiones sin consultarlo con el Señor. Y Josué concertó con ellos la paz y celebró la alianza con la cual les concedió la vida. Y los jefes de la comunidad estuvieron de acuerdo con él. 3 días después de haber celebrado la alianza, se dieron cuenta de que en realidad eran sus vecinos y que vivían en medio de ellos. Así que el tercer día los hijos de Israel salieron y llegaron a Gabaón, Cafira, Berot, Kiriat Jearim, que eran las ciudades de los gabaonitas, pero no los mataron, porque en el nombre del Señor Dios de Israel los jefes de la comunidad habían jurado perdonarles la vida. Por eso toda la comunidad murmuró contra los jefes, pero ellos respondieron:
Nosotros hemos hecho un juramento en nombre del Señor, Dios de Israel. Por lo tanto, no los podemos tocar. Los dejaremos vivir para no provocar el enojo del Señor. Entonces los jefes dijeron, déjenlos vivir y que sean leñadores y aguadores para el servicio de toda la comunidad. Y así fue como se les concedió la vida, tal y como lo habían prometido los jefes. Sin embargo, Josué los llamó y les preguntó, ¿por qué nos engañaron y dijeron que venían de muy lejos cuando en realidad son nuestros vecinos? Puesto que nos han engañado, ahora voy a ponerlos al servicio de la casa de Dios. De nuevo, 23. Voy a ponerlos al servicio de la casa de Dios. No habrá uno solo de ustedes que no corte la leña y saque el agua de la casa de mi Dios. Ellos respondieron, somos tus siervos. Según entendimos, el Señor tu Dios le prometió a tu siervo Moisés que le daría a ustedes esta tierra y que destruirían a todos sus habitantes. Lo que hicimos se debió a que cuando los vimos cerca de nosotros, tuvimos miedo de perder la vida. Pero aquí nos tienes, haz con nosotros lo que te parezca mejor. Entonces Josué los libró de morir a manos de los hijos de Israel y desde ese día los destinó a ser los leñadores y aguadores de la comunidad y del altar del Señor en el lugar en que el Señor eligiera, y eso es lo que son hasta el día de hoy. Todo un capítulo, 27 versículos. ¿Cuánto demoré? 4 minutos, 5. 4 minutos demoré en leer 27 versículos. Quiero que piense conmigo. ¿Cuántos minutos pasamos por día en redes sociales? Muy bien, Bautista. Creo que pasamos más de 4 minutos, o la gran mayoría pasa más de 4 minutos en redes sociales. Mire si le dedicáramos, ¿cuánto? ¿15 minutos? ¿Está bien 15 minutos? Si hacemos un promedio, este es un capítulo largo, 27 versículos, la mayoría de los capítulos son mucho más cortos. A la velocidad que leí, podríamos leer 4 capítulos de la Biblia por día, si tan solo le dedicáramos 15 minutos a la lectura de la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Todo un desafío, ¿no? Que me gustaría que en la semana me comenten y me digan, pastor, dejé 15 minutos del celu un costadito y comencé a leer todos los días la Biblia, 15 minutos. Y ya voy por, usted no sabe cuánto he aprendido. Este capítulo 9 nos enseña o nos muestra algunos principios. Recuerden, los Gabaonitas era una tierra, una nación cananea. Vivía en Canaán y tenía las mismas costumbres que el resto de las naciones. No era una nación diferente, era igual que el resto de las naciones que acabo de describir anteriormente. Si leemos el versículo 1 y 2 del capítulo 9, nos vamos a encontrar de que una parte de los pueblos van a ir al choque directo, van a enfrentarse con Josué. Esto es una realidad que se desprende de principios espirituales. Cuando el pueblo de Dios camina en la verdad de Dios, entonces los enemigos de Dios tienen que tener miedo. Yo siempre le digo a la gente, no hay que tenerle miedo al diablo. El diablo nos tiene miedo si es que nosotros andamos en la verdad de Dios. ¿Amén? Deberíamos de tener miedo si andamos medio torcidos. Ahí sí, tenga miedo. Pero si usted anda derecho, usted ama al Señor, el que tiene que tener miedo es el enemigo, porque Dios nos ha dado autoridad inclusive para expulsarlo de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestras cosas, de nuestras casas. ¿Amén? Tenemos que andar derecho. Así que cuando el pueblo de Dios anda derecho, los pueblos temen, el enemigo teme. Satanás no tiene oportunidad cuando enfrenta al pueblo de Dios que vive en obediencia y santidad. Tiene temor y trata de hacer planes para destruirlo. Ahora, esto ocurre, por lo que nos enseña la Biblia completa, no porque haya un poder en nosotros especial, sino porque el Todopoderoso habita en nosotros. El poder de Dios está con su pueblo y Dios pelea las batallas de su pueblo. Amén. Porque Dios ha tomado una decisión, estar al lado de su pueblo, pelear sus batallas, ganar sus batallas y darle la gloria a su nombre. Esa es una decisión del Señor. Por eso poner nuestras luchas, nuestras batallas, nuestros problemas en las manos del Señor es la decisión más grande que podemos tomar, o la más sabia que podemos tomar. Dejar de luchar con nuestra fuerza y luchar en la fuerza del Señor es la decisión más sabia que podamos tomar. Pero, versículo 4 en adelante, la mayoría de las veces Satanás no nos va a enfrentar cara a cara. Va a usar del engaño y la mentira, de la astucia para engañarnos.
Si miramos Josué capítulo 10, los gabaonitas no eran un pueblo débil y pequeño, era un gran pueblo, fuerte, con hombres grandes, fornidos, guerreros. Pero cuando vieron quién era el que estaba con el pueblo de Israel, ellos igualmente tuvieron miedo. Versículo 4 nos dice que fingieron de que estaban en necesidad, que fingieron que venían de lejos, se acercaron vulnerables, débiles, indefensos, como que estaban fáciles de dominar. Presentaron sus penurias, sus carencias, sus necesidades, hasta contaron una historia triste con tal de ganar el corazón del pueblo de Israel. Armaron un plan de seducción y de conquista para poder meterse dentro del pueblo de Dios. Mire, si hay frases que he escuchado en la consejería matrimonial, especialmente las mujeres, pero los hombres también, pero que he escuchado es: ¿cómo cambió desde que nos casamos? Ya no es el mismo. Antes era tan romántica, tan romántico, era tan gracioso, era tan gentil, me corría la silla. Ahora me la saca. Era tan atento, me invitaba aquí, me invitaba allá. En la mayoría de las veces no es que cambió. Este es el verdadero. Antes era solo un simulador, un actor, alguien que estaba llevando a cabo una torpe maniobra de conquista, que se comportaba de una manera forzada con tal de conquistar, pero una vez que logró conquistar la presa, salió, se quitó la piel de cordero y salió todo lo que había adentro. Por favor, no mire a su marido, no lo mire. Los gabaonitas mintieron descaradamente. Ellos sabían de que la única manera era metiéndose en sociedad con el pueblo de Israel, de la misma manera que Israel sabía que su gran perjuicio hubiera sido o iba a ser si ellos se ponían en sociedad con esos pueblos, pero no tuvieron sabiduría. Miren, el versículo 9 nos dice que los gabaonitas hasta parecían creyentes. Yo quiero que lo miren, no lo estoy diciendo yo, mire, dice: y ellos respondieron: tus siervos han venido desde tierra muy lejana por causa del nombre de tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Dice: vinimos por causa de Dios. Estamos haciendo esto por el nombre de Jehová. Estamos haciendo esto por la fama de tu Dios. Estamos haciendo esto por amor a Dios. Mire, tengo muchos años de pastor y tengo muchos años de creyente. A lo largo de mi vida he visto personas que con el propósito de conquistar al otro se han bautizado, se han metido en el servicio, han prometido y han dicho cosas, han hecho promesas que sabían ellos que nunca iban a cumplir. Pastor, mi vida cambió para siempre. Soy una nueva criatura. Cuente conmigo, se lo juro, pastor. Puede confiar en mí. He conocido a madres y a padres aceptando a personas incorrectas porque la seducción del otro había sido maravillosa. Es que la nena y el nene están tan enamorados. Había indicios en el camino de que ese tipo no servía para nada, de que era un chismoso, un conflictivo, que no le importaba a Dios. Pero sus ojos ya habían sido seducidos y Gabaón ya había entrado en la casa. Las evidencias que encuentra Israel con Gabaón son abrumadoras. Tienen aspecto de buena gente, sus palabras son creíbles, no pueden estar mintiendo. Pero el versículo 14 nos muestra el problema más grande. El problema más grande que tuvo Israel fue no consultar al Señor, decidir sin consultar al Señor. De vuelta, decidir sin orar y sin buscar la voluntad del Señor. Algunos elevan su oración demasiado tarde, cuando ya no hay qué hacer. ¿Por qué lo permitiste, Señor? ¿Por qué no me advertiste? ¿Por qué tuvo que salir así? Y Dios desde el cielo creo que dice algo así como: ¿por qué no me preguntaste? ¿Por qué no buscaste en mi palabra? ¿Por qué no prestaste atención a mis advertencias? La idea no es cerrar puertas, la idea es abrir los ojos y pedir la dirección de Dios, aún hasta en las cosas más simples.
Los israelitas actuaron como muchos, se dejaron llevar por los sentidos naturales. Algunos de ellos, voy a nombrar solamente 2 o 3. Las puertas abiertas. Esto tiene que ser de Dios porque se abren las puertas. Las puertas se están abriendo, así que Dios está detrás de esto. Hay muchas personas que se guían por las puertas abiertas. Mi pregunta es, ¿qué son las puertas que se abren? ¿Oportunidades que se presentan? ¿Solo eso? A todas las personas se le presentan oportunidades. Dice la palabra de Dios que tiempo y oportunidades le acontecen a todos. Así que ¿cómo puedo yo saber o cómo puedo llegar a la conclusión de que esta puerta que se abre es siempre una puerta abierta por Dios? ¿Cómo puedo saberlo y no que sea simplemente una oportunidad de la vida? Ahí vamos a hablar un poquito sobre esto. El segundo indicador que tomó Josué es el sentido común. Se dejaron llevar por lo que veían, se dejaron influenciar por lo que oían, sus palabras eran convincentes y se dejaron llevar. Es un buen negocio, es un buen socio, es una oportunidad tremenda, es un trabajo excelente, no hay manera de equivocarse. De nuevo, ¿consultaste a Dios? ¿Qué dice su palabra? Tercero, una falsa compasión. Los gabaonitas vinieron arrastrando los pies como los pobrecitos que necesitaban la ayuda. Sin embargo, cuando llegó el tiempo oportuno mostraron los dientes. El texto bíblico nos dice que tan solo 3 días después se dieron cuenta que se habían comido el pescado con espina y todo, que habían caído en la trampa y que ya no había marcha atrás porque habían hecho un juramento. ¿Qué debemos hacer frente a una oportunidad que se nos presenta o una decisión que debemos tomar, por más maravillosa que ésta parezca? En primer lugar, buscar el consejo de Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo hago? Primero, en su palabra. Segundo, en la oración. 2 herramientas preciosas para buscar la voluntad de Dios. Preguntas que me debería hacer frente a situaciones como esta y que Josué debería haberse hecho. ¿Existe alguna enseñanza o verdad explícita en la Biblia que me apruebe o me prohíba este acto? ¿Existe alguna regla moral que debo tener en cuenta y que va en contra de mis convicciones? ¿Existe en la Biblia alguna historia similar que me deje alguna enseñanza? ¿Existe algún principio que me ayude a decidir qué dice Dios en lo íntimo de mi corazón cuando estoy orando? Esta debería ser la última, no la primera, por las dudas. Porque algunos dicen, siento paz en mi corazón. Segundo, ¿qué hacer cuando estoy siendo seducido o estoy siendo tengo varias palabras que se me vienen a la mente, pero cuando estoy siendo seducido por una oportunidad? Como dice el dicho popular, si tiene 4 patas, ladra y mueve la cola, es un perro. No hay duda. Si te das cuenta de que es algo inconveniente para tu vida, debes de escapar, huir, correr, salir lo más rápido que puedas corriendo de esa relación. Necesitamos tomar coraje en determinadas situaciones y ponerle un punto final a determinadas relaciones que terminarán afectando toda nuestra vida. Dejar de mentir a otros y de mentirme a mí mismo. No jugar con la verdad, sino jugarme por la verdad, siempre será lo mejor. Muchas personas hubieran evitado muchos males propios y ajenos si hubieran valorado o tenido en cuenta los primeros indicios, las primeras señales de peligro, los sabios consejos que alguien quiso darle. Tercero, si ya estás metido en el baile, si ya decidiste, si ya hiciste pacto con Gabaón, el texto nos enseña qué deberíamos hacer. Cumplir con nuestros pactos. En primer lugar, frente a una situación como esta, deberíamos abrazar el Evangelio con todas nuestras fuerzas. El Evangelio de la gracia de Dios siempre es la respuesta para cualquier situación. Abrazar el Evangelio como la única esperanza es la primera reacción que todos deberíamos tener frente a los errores que podamos cometer en la vida. Dejar de que Jesús sea un imán pegado en la heladera con buenos deseos y agarrar a Jesús y sentarlo en nuestra mesa.
Preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo sigo de aquí en adelante? No quiero fallarte, te he fallado en el pasado, hice las cosas sin consultarte. ¿Cómo hago ahora de aquí en adelante? Y dejar que Jesús conduzca nuestras decisiones. Recuerden, Israel, cuando se enteró de que los gabaonitas les habían mentido, no los mataron. Respetaron el pacto que habían hecho, aún sabiendo de que las consecuencias serían difíciles. Así que lo primero que necesitamos, si estamos metidos en una situación de la cual no podemos salir porque está complejo, es mi esposo, es mi esposa, es mi hijo, es mi suegro, mi suegra, lo que fuera. Abrazar el Evangelio con toda nuestra fuerza y esperar que la gracia de Dios transforme nuestra realidad. Segundo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo implica ordenarse según su palabra. Porque nunca un pecado se soluciona con otro pecado. De nuevo, consejería matrimonial. Ya no aguanto más a este, ya no aguanto más a esta. Bueno, ok. Te quiero decir algo, si veniste a buscar consejo para que yo apruebe que termines con tu matrimonio, te equivocaste de lugar. Vamos a buscar el consejo de Dios para rescatar este matrimonio, pero nunca la salida es cometer otro pecado para poder solucionar un pecado presente. ¿Amén? Los gobernantes de Israel demostraron sabiduría al no permitir que la sensación primaria de ser estafados se convirtiera en una masacre de los gabonitas. Ellos aceptaron de que se habían equivocado y actuaron en consecuencias. Tercero, ¿sí? Recordad, el primero, abrazar el Evangelio. Segundo, ordenarme según Dios. Tercero, esperar que nuestras generaciones sean bendecidas a pesar de nuestros errores. Hay algunos elementos en medio de la historia que nos tienen que llenar de esperanza. Porque a pesar del engaño que los gabaonitas cometieron y del error que Israel cometió, la gracia de Dios también llegó sobre sus vidas. Porque los gabaonitas terminaron sirviendo en el templo del Señor. Algunos hombres fueron prominentes hombres de la historia de Israel y otros se convirtieron en grandes héroes de batallas y de guerras. A pesar de que el medio utilizado no fue el correcto, claramente la gracia de Dios los alcanzó. Así que déjame que termine el mensaje de esta mañana con algunas aplicaciones que nos alcancen a todos. Aún el cristiano más espiritual y más experimentado puede ser engañado, ¿sí o no? Todos nos hemos equivocado, mi hermano. Todos hemos confiado e inclusive hemos defendido a personas incorrectas porque fuimos seducidos, porque fuimos engañados, porque en vez de consultar al Señor nos movimos por emociones, nos movimos por lo que dictaba nuestro corazón, porque quisimos ser más buenos que Dios. Todos en algún momento hemos pasado por esto, todos nos hemos equivocado. ¿Quién puede decir de los que estamos aquí es que nunca le pasó? Pero el problema no es que nos haya pasado en algún momento de la vida, sino que el problema se encuentra cuando no hemos aprendido nada de esa lección y queremos que las cosas sean a nuestra manera, mientras el diablo nos engaña una y otra vez con todo su poder destructivo. Por eso es necesario que vivamos la vida con humildad práctica, no una humildad de yo soy el más humilde de todos los humildes, eso demuestra orgullo. Necesitamos humildad práctica, porque la humildad es lo que nos permite recibir el consejo y la ayuda necesaria para que las decisiones sean las correctas. Humildad, por supuesto, frente a Dios, pero humildad también frente a los demás. El humilde es aquel que está dispuesto a aceptar consejos. El humilde es el que está dispuesto a aprender y no cree que se las sabe todas. El humilde es aquel que reconoce sus errores y pide perdón. El humilde es el que escucha el consejo de quienes lo aman. El humilde es el que acepta el consejo de Dios sin discusiones porque sabe que Dios es Dios y que su consejo es lo mejor para su vida. El humilde busca el consejo u orientación especialmente de Dios. El humilde aprende de sus propios errores y de sus malas decisiones, pero también aprende del error de otro. El humilde no espera que vaya alguien a aconsejarle. El humilde busca consejos en medio de situaciones complejas. Termino. Esta historia nos demuestra que hay decisiones que ya tomamos y con las cuales tendremos que lidiar todo el resto de nuestra vida. Pero aún así
debemos hacer lo correcto, porque nunca un pecado se soluciona con otro pecado, por eso la decisión es oportuna, la decisión sabia es para hoy. Segundo, la historia nos enseña que el enemigo es astuto, Satanás es astuto, y que buscará todas las maneras posibles para engañarnos y entrar en nuestras vidas, destruir nuestra vida desde adentro. Así que no dejemos que las palabras, las apariencias nos confundan. Busquemos el consejo de Dios en todos los sentidos de nuestra vida. Tercero, todos podemos ser engañados, todos somos susceptibles al engaño si no tenemos los cuidados suficientes. Por eso, mi hermano, consulta al Señor en primer lugar, busca lo que está revelado claramente en su palabra. Si la palabra de Dios dice que no, no insistas, es no. Si la palabra de Dios dice que sí, no insista, es sí, porque eso será lo mejor para nuestras vidas. Segundo, busca el consejo por medio de la oración, consulta al Señor por medio de la oración. Señor, ¿qué es lo que querés que haga con mi vida, con mi familia, con esta relación, con esta muchacha, con este muchacho? ¿Qué es lo que querés que haga? Quiero hacer tu voluntad, Señor, y aunque me duela en el alma, si esto no está bien, yo estoy dispuesto a dejarlo. Pedí consejo a tus líderes. Pedí consejo a los líderes del grupo pequeño, a los pastores, a la gente que tenemos en la iglesia, para que puedan ayudarte a decidir con sabiduría. Cuarto, termino. De muchas maneras, los gabaonitas estuvieron dispuestos a aceptar las condiciones de Dios con tal de no ser exterminados para siempre. Nos enseña eso, de que ellos estuvieron dispuestos a ser esclavos con tal de no ser aniquilados. Deberíamos de pensar un poquito sobre esto. Especialmente en un tiempo donde el Evangelio, que promete bendiciones, que promete prosperidad, que promete todas cosas buenas sin pedir nada a cambio, ha crecido tanto. El Evangelio verdadero demanda que pongamos nuestras vidas en el altar del Señor para que Él pueda usarlo para la gloria de su nombre. Buscar un lugar donde solo me profeticen bendiciones sin esfuerzo, donde me dicen que está todo bien, que Dios, no importa lo que haga, va a estar fantástico conmigo, es una mentira, eso no es el Evangelio. El Evangelio verdadero es aquel Evangelio que nos desafía a vivir vidas santas para la gloria del Señor. Ese es el Evangelio. El Evangelio verdadero nos lleva a tener la actitud de los gabaonitas, que se haga con mi vida lo que ustedes quieran, con tal de que mi vida sirva para la gloria del Señor. Mi hermano, solamente un par de cositas más y oramos. Yo quiero que pienses tus relaciones, tus decisiones, en qué momento de tu vida estás, con quién te estás relacionando, qué cosas están afectando tu vida. Porque tal vez sin darte cuenta, algo se está metiendo en el medio que puede terminar destruyendo tu vida, tu futuro, tu actual matrimonio o tu futuro matrimonio. Pénsalo bien. Satanás no va a ir de frente contra vos. Satanás va a tratar de engañarte, va a tratar de prepararte una trampa para que caigas en medio de ella y puedas ser atrapado. Tal vez hoy sea el momento, en primer lugar, de romper y de escapar de relaciones inconvenientes, pero en segundo lugar, tal vez hoy sea la mañana para abrazarte de la gracia de Dios y decirle: Señor, en el pasado me equivoqué, pero a partir de hoy quiero vivir para la gloria y la honra de tu nombre. Amén.